a ustedes cómo un punto, una coma, un punto y coma puede llegar a cambiar el sentido total y absoluto de una frase. Entonces, les leo el texto, así lo vamos viendo. Es un texto gracioso, así que pasa al siguiente, Patricia. Bueno, a ver, voy a correr un poquito las pantallas, ahí está. Bueno, querido Adelaido, busco un hombre que sienta algo verdadero del amor. No quiero ni mencionar la palabra lejos. De ti me gusta todo, tu voz, tu risa, tus manos. Me dan escalofríos al recordar los momentos en que estamos juntos. Siento angustia estando sin ti. La felicidad me embarga a tu lado. Se me hacen los días larguísimos en tu ausencia. Sueño algunas noches con espanto que estás aquí de repente junto a mí, muerto sobre el lecho. Quisiera verte ahora mismo. Bueno, si ustedes leen esto, ¿qué entienden de quién está escribiendo esta carta? Es una carta de alguien que está, o sea, ¿qué sentimientos tiene la persona que escribe en relación a Adelaide? De amor. Exacto, es una carta de amor. Bueno, vamos a ver la segunda carta, que tiene exactamente el mismo texto. O sea, exactamente las mismas palabras. Querido Adelaido, busco un hombre que sienta algo verdadero. Del amor no quiero ni mencionar la palabra. Lejos de ti me gusta todo. Tu voz, tu risa, tus manos me dan escalofríos. Al recordar los momentos en que estamos juntos siento angustia. Estando sin ti la felicidad me embarga. A tu lado se me hacen los días larguísimos. En tu ausencia sueño algunas noches con espanto que estás aquí de repente junto a mí. Muerto sobre el lecho quisiera verte ahora mismo. Se dan cuenta que el mismo texto, pero con los puntos, las comas, de una forma diferente, significan cosas totalmente distintas. En este caso tenemos a una persona que escribe algo, ¿verdad? No desde el amor, sino que efectivamente esta persona parece odiar a Adelaido. Entonces, lo que queríamos con este pequeño ejemplo es que vean cómo los puntos, las comas, ¿verdad? La forma en que se utiliza la puntuación puede tener significados completamente opuestos. Y esto que les mostramos en un texto jocoso se da también en la normativa. Y los abogados somos expertos en buscar justamente temas de puntuación que hagan que la interpretación sea diferente. Por eso es que yo insisto mucho que uno tiene que leer atentamente las normas y tiene que conocer, ¿verdad?, las reglas de la sintaxis, precisamente para usarlas en la interpretación del derecho. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejercicio en el cual les voy a hacer alguna otra pregunta, pero ya relacionada a cómo interpretaríamos una norma. Veamos el otro ejemplo, Patricia. Vamos a suponer que existe una norma que dice lo siguiente: prohibido viajar con perros en el tren. El pasajero responsable del animal abandonará el tren en la estación más próxima y será pasible de una multa de 3.000 unidades indexadas. ¿Sí? Si usted tuviera que decidir la aplicación de las sanciones establecidas en esta norma, ¿cómo resolvería los siguientes casos? Entonces quiero que ustedes piensen, ¿qué ocurre en el caso del pasajero X que viaja con un perro guía? Es decir, estamos hablando de una persona invidente que sube al tren con un perro guía. ¿Cómo interpretarían la norma en relación a este pasajero? ¿Se entiende la pregunta? Y la segunda pregunta es el pasajero Y que viaja con una iguana de tamaño considerable. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se interpretaría la norma en el segundo caso también? Y escucho opiniones, porque esto es interpretación del derecho e integración del derecho. ¿Qué les parece? El objetivo sería que quiero aplicarle la sanción o que quiero evitarle la sanción. Bueno, tú sos el responsable de la estación del tren. Ah. Y
si querés, porque el que aplica el derecho, o el inspector del tren, si querés, en este caso. Entonces tú te subís al tren y te encontrás con un pasajero invidente que viaja con su perro. Y tenés esta norma, ¿cómo se la aplicarías? ¿Y no tiene Y como un alcance la norma esa? no estoy escuchando bien lo que dijeron. Alcance no tiene la norma esa, ¿qué personas aplica? Claro, como que no hace ninguna salvedad, entonces, o sea, Bien, dice Constanza. que La es un norma en perro, general por más de que sea tiene- No, a ver, no ¿cómo? está explicitada la excepción, digamos. Exactamente. Lo primero que tienen que advertir es que la norma no admite excepciones. La norma dice prohibido viajar con perros en el tren. No dice, excepto que el perro sea un perro guía. No lo dice. ¿Sí? Y después se establece que el que lo hace, la conducta que tiene que hacer, o sea, que tiene que bajar con el perro y que tiene que pagar una multa. Una primera interpretación correcta sería esa que tú decís. No hay ninguna excepción, es una interpretación que se llama literal de la norma. A una interpretación totalmente literal, ¿verdad? Y en esa interpretación literal de la norma, acá no hay excepciones. Por lo tanto, los ciegos no pueden viajar en los trenes, con sus perros. Podrán viajar con un amigo o con alguien que los ayude, pero no con su perro. ¿Se entiende esto? ¿Todos entienden esto? Bien, pero también podría haber un tipo de interpretación contextual, en la cual yo diría, bueno, ese perro que está establecido en la norma, definir el concepto de perro, y si el concepto de perro de la norma es el concepto del perro doméstico o es el concepto de cualquier tipo de perro que cumple una función. ¿Sí? Porque el perro, ¿verdad? En el caso del señor, del pasajero X, el perro está cumpliendo una función, ¿verdad? De otro tipo, no es un animal doméstico. Si yo estudio el contexto de la norma, y del contexto de la norma surge que lo que está prohibido es subir con animales domésticos, entonces podría entender que ese perro no cumple una función doméstica, sino que está cumpliendo una función de otro tipo, y hacer una interpretación extensiva de la norma, y no estricta, y entender que el perro no estaría alcanzado porque no está cumpliendo la función que cumple un perro normal. ¿Se entiende esto? Pero se dan cuenta el alcance que tiene la interpretación, porque yo estoy hablando sentido natural y obvio de las palabras. La clave acá es definir qué se entiende por perro. ¿Se entiende? ¿Todos entienden esto? En el segundo caso, ¿qué pienso? El caso de la iguana. Si lees la norma de manera así literal, no tendrías que aplicarle ninguna multa. No, podrías viajar con cualquier animal menos perros. Claro. ¿Tá? Ahora, si realmente lo que yo pienso es cuál es el contexto de la norma, por qué se prohíben los perros en los trenes, probablemente los perros se prohíban en los trenes porque molestan al resto de los pasajeros. Probablemente sea eso, por temas de higiene, por temas por distintos temas que seguramente en el momento que se generó la norma se discutieron. Entonces, en este caso, se podría hacer una interpretación analógica, ¿se acuerdan que yo les hablé de la analogía? Y entender que una iguana es un animal. Y por lo tanto, si bien no está expresamente establecida, analógicamente, como los perros son animales y los animales no estarían, o sea, los perros no estarían autorizados a viajar en el tren, entonces, por lo tanto, las iguanas tampoco. O víboras o lo que fuera, ¿no? ¿Se entiende cómo funciona la...? Bueno, vamos a poner el otro caso y seguimos ya. Yo lo que quería era simplemente que vieran lo que estábamos viendo la clase pasada, un poco más, o sea, en un contexto más práctico, porque de lo contrario pueden quedar conceptos que no les queden claros, y me parecía importante porque digo, después vamos a trabajar en la interpretación de las normas, y es importante que ustedes manejen cómo funciona esto desde el punto de vista
de lo que es la interpretación jurídica. Veamos una norma en una sala de espera de un hospital. Dice, prohibido fumar y consumir drogas. La infracción se castigará con multa de 10, que era 10 URs, 100 URs, perdón. Tengo la cámara ahí con todas los veo a ustedes y no leo la pantalla. Bueno, si usted tuviera que decidir la aplicación de las sanciones establecidas de esta norma, ¿cómo resolvería los siguientes casos? Primero, el paciente X que utiliza un cigarro electrónico. Segundo, el paciente Y que estando en espera comienza a sentir ansiedad, inicia un paro cardíaco y debe recibir una inyección de adrenalina en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, fíjense, estamos ante una norma que establece una prohibición genérica de fumar y consumir drogas. Y estamos en dos situaciones distintas. Las normas en general están redactadas de una forma general, con verbos en infinitivo, ¿verdad? O establecen, ¿verdad? El supuesto normativo puede establecer mayor o menor detalle, pero la realidad es que uno tiene que ver que esas situaciones estén o no comprendidas en ese supuesto normativo. ¿Se acuerdan del tema de la generalidad que hablamos la clase pasada? Entonces, primera pregunta, el paciente X que está fumando un cigarrillo electrónico, ¿verdad? O que utiliza un cigarrillo electrónico, ¿ustedes consideran que está incluido dentro de esta norma? No, no debería. Bueno, es una opción. Deberían definir bien qué es fumar, si es quemar Bueno, algo o ahí es está. tipo... Ahí está. La primera pregunta es ¿qué se entiende por fumar? ¿Sí? Y si fumar implica fumar solamente cigarrillos comunes, ¿verdad? O cualquier otro producto de tabaco, o si el cigarrillo electrónico, que muchas veces tiene, muchas veces no, tiene productos relacionados con el tabaco, pero bueno, de repente algunos son líquidos o son otro tipo de productos, la pregunta que se hace es, bueno, yo estoy contaminando con ese cigarrillo, ¿verdad?, la sala de espera, y por esa razón es que está prohibido fumar. El cigarrillo electrónico ¿se puede considerar que es similar, que analógicamente hay que extenderlo? ¿Sí o no? Y esa es la discusión que va a tener quien se enfrente a el paciente X. Porque, ¿qué pasa? Yo, si soy el paciente X y estoy fumando un cigarrillo, no voy a tener ninguna duda que estoy incumpliendo la norma, y nadie va a tener ninguna duda que está incumpliendo la norma. Ahora, un cigarro electrónico, que además es normal, ahora cada vez son más populares, podría perfectamente no estar contemplado en la norma, ¿sí? Entonces, perfectamente el paciente podría entender lo que está prohibido es fumar cigarrillos comunes, pero el cigarrillo electrónico está permitido porque yo entiendo de que no estoy contaminando o no estoy perjudicando el ambiente del resto de los usuarios. O perfectamente otro podría decir, no, el cigarrillo electrónico está prohibido. Yo no sé si ustedes saben, pero en Uruguay el cigarrillo electrónico está prohibido expresamente, por ley. Entonces, si esta norma la aplicáramos en Uruguay, probablemente el cigarrillo electrónico estuviera incluido, ya que está prohibido en forma genérica en otra norma, ¿sí? Bueno, y el paciente Y, que estando en la sala de espera tiene ese episodio de ansiedad, tiene un paro cardíaco y le inyectan la adrenalina. Estrictamente estaría consumiendo una droga en la sala de espera y está prohibido. La pregunta ¿es aplicable esta norma a este caso concreto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Otra vez tienen que definir qué entienden por droga. Si serían drogas de abuso o cualquier tipo de medicamento, entraría en esa definición de droga. Bueno, a ver. Y además es una situación particular, Ahora perdón. sí. Es una situación de una emergencia, ¿no? Ver el fin para el cual lo está usando también. Exacto. Digo, ahí está la diferencia, me parece más. O sea, que la adrenalina es una droga, no hay duda. O sea, la definición de droga en un sentido amplio, digo, no estamos hablando solamente de drogas de consumo recreativo, que se está hablando de drogas. Ahí no dice consumir drogas de consumo recreativo o de uso recreativo.
habla de consumir drogas en general. Entonces, dicho esto, podríamos decir, bueno, entonces no puedo ni siquiera tomar un medicamento, porque podría considerarse que ese medicamento es una droga, ¿sí? Pero bueno, el sentido de la norma es otro, y por eso no solamente se estudia cuando se interpreta la norma, no solamente se estudia el sentido literal y obvio de las palabras, sino que también se estudia el contexto en que la norma fue creada. Entonces, lo primero e importante es determinar primero el bien jurídico que se protege. ¿Sí? Este es un concepto que no vimos la clase pasada, que yo quería dejarles, que es que toda norma tiene atrás un bien jurídico que protege. Entonces, lo primero e importante es determinar cuál es el bien jurídico que se está protegiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo determino qué es lo que se está protegiendo, qué es lo que se busca, ¿verdad?, proteger con la norma, entonces puedo realmente hacer una interpretación, ¿verdad?, más certera en el caso concreto. ¿Cómo hago esa interpretación? ¿Cómo sé cuál es el bien jurídico que se protege? Que siempre está atrás de todo esto, en este caso es la salud humana, evidentemente. Bueno, y la salud general, ¿verdad? Porque no es la salud particular de nadie, en este caso es una norma totalmente general que alcanza a todas aquellas personas que forman parte de ese conjunto de personas que están en la sala de espera, ¿sí? Y no a otros, ¿no? Nosotros no estaríamos alcanzados por esa norma porque esa norma es particular para ese lugar. Entonces, importante de eso es que cuando uno tiene que estudiar cuál es el bien jurídico, tiene que estudiar lo que se llama la ratio legis. Ratio, con T, legis. ¿Qué es la ratio legis? Es la razón de la ley. La razón por la cual se sancionó esa norma. ¿Sí? Toda norma tiene una razón. Y si ustedes van y leen los proyectos de ley tienen lo que se llama una exposición de motivos. En esa exposición de motivos, quien presenta la ley establece cuáles son las razones y cuáles son los bienes jurídicos que se protegen. ¿Sí? Pero además, en el caso del Parlamento, otra forma de saber qué voluntad tenía ese legislador o esa autoridad que dictó esa norma, está dada por los diarios de sesiones del Parlamento. En el Parlamento, ustedes saben, se lleva actas de la discusión parlamentaria. Y en esas actas uno puede saber qué es lo que realmente los legisladores quisieron proteger con esa norma. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando hay algo que realmente nos interesa, ojo, no vamos a estudiar los diarios de sesiones del Parlamento cada vez que se nos ocurre interpretar el derecho, pero cuando tenemos algo que es realmente importante y queremos convencer al juez de que en realidad la interpretación que se hizo no es la correcta, lo mejor es ir a la fuente, y la fuente es el órgano que dictó esa norma. En el caso de la ley es el Parlamento, en el caso de los decretos es el Ministerio, el Poder Ejecutivo, y en particular tienen que ver el expediente administrativo que se hace con cada decreto. En ese expediente administrativo uno puede encontrar las razones por las cuales se dicta ese decreto. ¿Se entiende? O sea, hay lugares para ir a estudiar esto que estamos diciendo. Las normas no surgen por generación espontánea, las normas tienen una razón, ¿verdad? Y quien las dicta deja rastros, ¿verdad? Bueno, esta es una norma muy simple, ¿no? Pero en general las normas que tienen un porte más importante, esta es una norma que es de un hospital, ¿no? Probablemente hay una orden de servicio o alguna cuestión que establezca esta norma y que probablemente tenga razones escritas también, pero si no la tienen tampoco es tan importante en estos casos. Pero las normas, tanto que forman parte de la pirámide, que hablamos la clase pasada, todas tienen, ¿verdad?, fundamentos que de alguna manera nos ayudan en la interpretación. ¿Sí?
¿Se entendió más o menos con este ejemplo? Me pareció que estaba bueno, antes de pasar a otro tema, repasar un poquito lo que vimos la clase pasada y ver si habían comprendido en qué términos pretendemos nosotros que entiendan la interpretación y la integración del derecho. ¿Sí? El caso de la iguana era un caso clarísimo de integración del derecho. Hay un vacío, evidentemente, las iguanas no están reguladas, pero bueno, evidentemente, cuando se prohíben los perros, se prohíbe todo animal doméstico. O sea, eso se puede perfectamente entender de una norma de esa naturaleza. ¿Sí? ¿Se entendió alguna pregunta? Bien. Bueno, tiene relación con el Ministerio de Salud Pública. Vamos a hablar del Ministerio de Salud Pública, de la ley orgánica. No sé si todos la tienen. La ley es la 9202. Es una ley del año 34 que crea el Ministerio de Salud Pública, el año 1934, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo algunos puntos previamente, pero bueno, si no la tienen, les pido que la consigan y bueno, la vayan guardando en su carpeta de normativa. Bien. Bueno, lo primero que me gustaría introducir en la clase de hoy es que bueno, el Ministerio de Salud Pública es un ministerio que se creó en el año 34 a través de la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública, y tiene por finalidad, vamos a ver ahora las competencias, pero bueno, su creación no parte de una generación espontánea del gobierno uruguayo, de turno, no fue así. En realidad, el tema de la protección a la salud y el derecho a la salud de los ciudadanos es un derecho humano que surge en la primera mitad del siglo XX, y bueno, tenemos ejemplos como por ejemplo la Constitución de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que establece algunas cuestiones muy específicas sobre el derecho a la salud. Por eso les trajimos acá algunas citas de la Constitución de la OMS. Vean que la Constitución dice que el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. También dice la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Fíjense, la Constitución habla, por un lado, de la salud como un derecho particular, un derecho humano particular, y luego habla de la salud de los pueblos, es decir, la salud pública. Entonces tenemos que distinguir entre lo que es el derecho a la salud individual, ¿verdad?, que todos la tenemos, y el derecho a la salud del pueblo, la salud pública, que en cualquiera de ambos casos es el Estado el que vamos a ver que cumple un rol fundamental. ¿Sí? Sepan ustedes que los estados no siempre tuvieron esta preocupación. O sea, por supuesto, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ustedes no van a ver estados preocupados por la salud de la población. ¿Sí? No es que no existieran problemas de salud, no es que no existieran situaciones que debieran ser contempladas, sino que era más importante en esos siglos los derechos relacionados con los derechos políticos, ¿verdad?, la libertad, la vida. Era más importante su consagración que derechos que vienen en un segundo plano, como es la salud. Primero, para poder reivindicar el derecho a la salud, tengo que estar vivo, ¿sí? Entonces, las primeras cosas que los pueblos se empezaron a incluir en sus constituciones son los derechos de primera generación, que tienen relación con la vida y con el trabajo y con la libertad, ¿verdad? Todo lo relacionado con los derechos políticos, ¿sí?
más adelante, más en el siglo XX, empiezan a regularse los temas de salud individual y posteriormente los de salud pública. ¿Sí? Bueno, fíjense, Uruguay internalizó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este fue ratificado por la Ley 13.751, y este pacto establece una cantidad de derechos, ¿verdad? Y una cantidad y compromisos en relación a los estados. El primero es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ¿sí? Las medidas que deben adoptar los estados para esto es la reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento de la higiene de trabajo y del medio ambiente, la prevención, tratamiento, lucha de enfermedades endémicas, epidémicas y de otra índole, y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios en caso de enfermedad. ¿Sí? Esto es un pacto, ¿verdad?, que es un pacto de Naciones Unidas, y bueno, en Uruguay tempranamente fue ratificado y fue incluido todos estos derechos dentro de lo que es la Constitución Nacional. Bien, posteriormente también se incorporó por la ley 16.519 el Protocolo de San Salvador, que agrega además otras medidas que deben cumplir los estados, que es la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. Fíjense qué importante. O sea, a nivel internacional hay consenso entre los estados, por lo menos en los que ratificaron el Protocolo de San Salvador, que los estados están obligados, ¿verdad?, a lograr este tipo de medidas, ¿no?, de tomar medidas para lograr la total inmunización contra las enfermedades infecciosas. Después el tema de educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo, y que por sus condiciones de pobreza sean los más vulnerables. ¿Sí? Vamos a ver cómo Uruguay, ahora en breve, internaliza estas normas. Antes de seguir, me gustaría preguntarles si todos saben lo que significa ratificar un tratado o un protocolo, porque esto es importante. ¿Todos entienden el concepto? Si alguien no lo entiende, les pido que me lo pregunten ahora. Ay, me fui para... No escuché. Yo no sé lo que quiere decir el término ratificar. Perfecto. Carolina, me encantó. Básicamente lo que quiere decir ratificar, o sea, los tratados internacionales se negocian son convenciones, son convenios que negocian los estados, ¿sí? Y son suscritos muchas veces por los presidentes de esos países y a veces por los ministros del área, ¿tá? Esos protocolos, esos convenios, protocolo, convenio, convención, es más o menos lo mismo, jurídicamente tienen la misma importancia. Se pueden llamar como quieran, en el documento le ponen el nombre que quieren. Ahora, lo que sí es importante es que por el solo hecho que nuestro presidente o nuestro ministro de Relaciones Exteriores o nuestro ministro de Salud Pública firme un convenio internacional, eso no hace que ese convenio internacional sea obligatorio y sea parte del ordenamiento jurídico de Uruguay, ¿sí? Para que ese convenio internacional sea parte del ordenamiento jurídico, del orden jurídico, ¿se acuerdan lo que hablamos la clase pasada? Del orden jurídico nacional, es necesario que ese convenio sea discutido en el Parlamento y ratificado por una ley. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que hace la ley? Dice, si ustedes van a la ley, dice 1519, no la tengo acá, pero probablemente tenga un artículo 1 solo que diga, se ratifica el protocolo San Salvador, todo el nombre del protocolo y de fecha tal, y luego por anexo le agregue el texto de la norma. Anexo 1, protocolo, y viene todo el protocolo. ¿Se entiende? Esto es así porque, como hablamos la clase pasada, nuestra norma fundamental es la Constitución,
luego viene la ley, y nosotros los convenios internacionales no consideramos que estén por encima de la Constitución. Esto es importante y lo recalco sobre todo por los estudiantes de reválida, porque en algunos países del mundo esto no es así. Hay países que entienden que los convenios, los protocolos, cuando son firmados como son compromisos a nivel de estados, entienden que están por encima de la Constitución. No es el caso de Uruguay. Uruguay entiende que están por debajo de la Constitución y por lo tanto lo hacen, lo internalizan a través de una ley. ¿Se entendió? En Brasil es lo mismo. Es igual, sí, pero en Argentina no. En Argentina consideran que los tratados internacionales están por encima de la Constitución, porque son compromisos del Estado cuando son firmados por el presidente, y si bien los ratifican, algunos tratados internacionales, cuando son autoejecutables, que se llaman, es decir, cuando tienen normas que se pueden ejecutar, no dependen de otras normas. Hay tratados que establecen como una expresión de deseos. Los países deberán propender a la salud de la población, pero no dicen cómo. Entonces, ese tipo de tratados no se puede autoejecutar. Pero lo que dice la doctrina argentina es que precisamente los tratados que tienen normas específicas y que son autoejecutables se aplican como directamente, una vez que fueron firmados por el presidente. ¿Sí? En cambio, los que no deben ser ratificados y se deben poner un contenido. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Sigamos entonces. Bueno, y acá yo les pedí que leyeran el artículo 44 de la Constitución. Habíamos visto algunos tratados internacionales que fueron internalizados, y vamos derecho a cómo Uruguay maneja el tema salud pública. Vamos a leer este artículo, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, y ahora, una vez que lo lea, vamos a ver qué les parece. Miren lo que dice el artículo 44. Dice: el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. ¿Sí? Después dice: todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Bien, ¿qué entendemos de acá? Yo lo leí y lo que me llamó la atención es que la salud esté en términos de deber y no de derecho. O sea, me hizo pensar como que hace referencia a la salud pública sobre la salud individual. Exactamente, es precisamente eso. Hay dos cosas importantes, y una de esas es esta que tú decís. La Constitución no lo está estableciendo como un derecho, lo está estableciendo como una obligación, y de alguna manera está poniendo por encima la obligación individual, ¿verdad?, a lo que es la salud grupal. Eso es tal cual. Pero además lo que me llamó la atención fue eso, que tan solo a indigentes carentes de recursos suficientes. Sí. O sea, yo pensé que era a todos. No, no es a todos. Es importante, o sea, el Estado uruguayo va a proteger, va de alguna manera a proporcionar medios para prevenir y asistir a la población, pero gratuitamente solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Con lo cual, si cualquiera de nosotros no fuéramos a asistir a un hospital público y no somos, no estamos dentro de este grupo de gente, nos van a cobrar. Y es carísimo. No sé si alguno tuvo experiencia, pero es muy caro los hospitales públicos en Uruguay, si los tenés que pagar, ¿no? O sea, ustedes saben que nosotros tenemos el FONASA, que vamos a hablar más adelante del FONASA. Saben todos lo que es el FONASA, ¿no? El Fondo Nacional de Salud, que es un fondo al cual aportamos todos quienes trabajamos, y el Banco de Previsión Social paga
una alícuota por cada uno de nosotros a la mutualista o a salud pública si nos queremos atender en salud pública. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que hay personas que eligen, ¿verdad?, atenderse en hospitales públicos, pero no es que estén siendo atendidos gratuitamente, sino que es el Banco de Previsión Social que está pagando esa alícuota para que esa persona se atienda en salud pública. ¿Sí? Ahora, si yo no demuestro, ¿verdad?, ser indigente o carente de recursos, como dice la Constitución, no voy a ser atendido si no tengo el FONASA. O sea, por supuesto que te atienden como en cualquier lado, pero después te van a cobrar. ¿Sí? Esto es algo totalmente diferente de Brasil, porque Sí, en Brasil tenemos los artículos, si no me engano, 196, que es la salud es derecho de todos y deber del Estado. Entonces, todos, incluidos los que tienen un plano de salud particular, puede ser atendido en SUS, que es los sistemas de hospitales de Brasil, gratuitamente. Y también hay muchos casos de judicialización, no sé cómo se habla aquí, pero entran en la justicia para obtener tratamientos caros y otras cosas pagas por el gobierno. Entonces, si hay un medicamento que cuesta, no sé, $10,000 y entra con un pedido judicial, el Estado pierde y tiene que pagar lo tratamiento completo. Entonces, es algo muy peligroso para el Estado, pero que defiende la salud de los habitantes, pero no hay dinero para todos. Entonces, no es un buen sistema considerando la gobernanza. Bien. Bueno, nosotros Yo tenemos... tengo una duda. Sí. Capaz que es muy básica, pero no sé. importa, ¿Quién Lara, no está dale. en FONASA? No entiendo. O sea, ¿quién no tiene FONASA? El que no trabaja. Ah, bien. Y cuando sos menor, por ejemplo, lo tenés por tus padres. Sí, Y sí. cuando sos mayor y no trabajás, no te atienden en ningún lugar. No tenés. Si sos mayor de edad, no trabajás, no tenés FONASA. Entonces, solamente que pudieras demostrar que sos indigente o que sos carente de recursos, en ese caso te va a atender salud pública, pero si no sos indigente o carente de recursos, vas a tener que pagar tu mutualista. O también si trabajas en Zona América, en la Zona Franca, también no le descuentan en lo pago, no descuentan FONASA. Entonces, No, pero esto debe ser por la empresa a la que tú te estás refiriendo. Capaz que es una empresa extranjera que sí, tiene un sí. régimen de seguridad social distinto. Sí, Pero sí, eso no es en todos los casos de las empresas de zona franca. Hay empresas de zona franca que están constituidas en Uruguay y que cumplen con la normativa de seguridad social uruguaya. Yo sé que hay algunos casos de empresas que están en zona franca, que son empresas extranjeras, que tienen un régimen de seguridad distinto, pero no son las mayorías. La mayoría Sí. tienen el régimen de seguridad uruguayo. Pero es un caso que puede trabajar y no tener FONASA, ¿correcto? Sí, claro, sí, claro. Bueno. Sí. Seguramente tengan un seguro privado, porque generalmente cuando tú trabajas en una empresa de ese tipo, esas empresas tienen seguros privados. Yo, los casos que conozco son seguros tipo Blue Cross o seguros tipo MP, que la empresa le paga a los empleados y no paga el BPS porque de repente el sistema jubilatorio que está pagando es el norteamericano o si es un organismo internacional, incluso tienen sus propios fondos de retiro. Pero eso es otra cosa. En general, en Uruguay, todas aquellas personas que trabajan, y hace ya bastantes años los profesionales también, porque los profesionales no estábamos en FONASA, durante muchos años no estuvimos, yo no me acuerdo en qué año pasamos al FONASA ahora, porque ya, pero bueno, ya no sé si Patricia te acordás tú, pero digo, yo llegué a ser profesional y pagarme la mutualista, porque no Sería tenía... 2007 por ahí, ¿no? 2008. No me acuerdo cuándo empezó,
podemos buscarlo si les interesa saber exactamente cuándo empezó, pero bueno, los profesionales no estábamos incluidos en el FONASA. Los escribanos no estaban incluidos en el FONASA. O sea, había un montón de... Los bancarios tampoco. Ahora están todos en el FONASA porque fue una cuestión que fue como paulatina. O sea, de a poco toda la gente empezó a migrar a este sistema. ¿Sí? Entonces, todos aquellos que trabajamos aportamos, ¿verdad?, un porcentaje de nuestro sueldo, no sé si ustedes saben, pero es un 4,5 cuando no tenés hijos y es un 6 cuando tenés hijos. ¿Sí? Y eso se aporta todos los meses y se forma un fondo en el Banco de Previsión Social, y con eso el Banco de Previsión Social le paga a la mutualista o a Salud Pública, donde tú elijas estar, donde tú elijas atenderte, mensualmente una cuota mutual por cada persona que trabaja y por sus hijos, ¿sí? Y esposa o esposo. También se agregaron después los jubilados. Los jubilados durante muchos años tampoco estaban en FONASA. Ahora sí lo están. ¿Ah? Pero bueno, todo esto para explicarles que la Constitución uruguaya lo que hace, nosotros tenemos un sistema de salud bastante abarcativo, porque bueno, todos quienes no trabajan, si carecen de recursos, tienen la posibilidad de ser atendidos por salud pública, ¿sí? Para eso se tiene que tramitar una tarjeta de asistencia, y esa tarjeta es de asistencia completamente gratuita. ¿Ah? De cualquier manera, todos nosotros podemos ir y solicitar en cualquier hospital público que nos atienda. Lo que pasa es que nos van a cobrar. ¿Ah? Bien. Otro punto que quería que vieran en esta norma, que la redacción es bastante particular, si ustedes leen otros artículos de la Constitución, se establecen derechos directamente. Sin embargo, el artículo 44 no establece un derecho ni una obligación directamente. Dice, el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas. Básicamente lo que el artículo 44 está haciendo es mandatar, diciendo que lo va a hacer de determinada manera, ¿no? Procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Y acá también quiero llamarles la atención sobre habitantes del país. No dice ciudadanos, dice habitantes. Con lo cual, toda persona que esté en Uruguay, ¿verdad?, está incluida en esta norma. Así sea turista. Lo comento porque esto no ocurre en todas partes del mundo. ¿Ah? Después habla del deber de cuidar la salud, que muy bien comentaban ustedes, que se habla como un deber, y también del deber de asistirse en caso de enfermedad. ¿Sí? Y bueno, y lo último, lo que hablábamos del tema de los recursos, de la gente que tiene bajos recursos, que puede ser asistida. ¿Ah? ¿Se entendió bien el artículo? Bueno, fíjense, la primera parte del artículo, ¿tá?, de alguna manera es el fundamento de toda la legislación sanitaria. Todo lo que vamos a ver este semestre está relacionado con, legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud y higiene pública. Bueno, eso fundamenta todas las normas que vamos a ver y muchas más que no vamos a ver, evidentemente, porque no podemos ver todas las normas relacionadas con la salud en este espacio. Simplemente vamos a ver las que están en el programa. Pero para mí es muy importante que ustedes vean que de acá parte absolutamente toda la construcción posterior de esta pirámide. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a la ley 9202. Lo primero es una ley orgánica. Se le llama ley orgánica porque es la ley que genera el órgano del Estado, Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Por eso es ley orgánica. Es la que crea el ministerio tal cual lo conocemos. ¿Qué es lo que hace la norma en los primeros artículos? Define la competencia del Ministerio de Salud Pública en lo relativo de los servicios de asistencia
asistencia e higiene públicas, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre asistencia e higiene. ¿Alguien tiene idea de la diferencia? ¿No? Digan no, porque si sigo. Si alguien dice, está bien. Si A mí no, se yo me ocurre no. que asistencia puede ser después de que ocurre la enfermedad Sí, e higiene puede ser preventivo. sí, exactamente. Higiene tiene relación con la parte preventiva, ¿verdad? Y asistencia es una vez que ocurre la enfermedad. Está muy bien. Entonces, vamos a ver el cometido de higiene primero. Fíjense, el Ministerio tiene potestades de adoptar medidas para mantener la salud colectiva en caso de, y fíjense lo que arranca, ¿no? Epidemias o enfermedades infecto-contagiosas, ¿sí? Aislamiento de personas en situación de riesgo. Es decir, el Ministerio de Salud Pública puede ordenar que una persona esté aislada de la sociedad por considerarse un riesgo para el resto, ¿sí? Podemos limitar ese derecho que tiene esa persona, ¿verdad? Esa libertad de movimiento, el Ministerio puede hacerlo precisamente para prevenir riesgos más graves a la salud colectiva. Bueno, determinación de condiciones higiénicas de establecimientos públicos. El Ministerio puede determinar de qué manera, ¿verdad?, se habilitan o no determinados establecimientos. Difundir y o imponer el uso de vacunas o sueros preventivos. Fíjense, la norma habla de difundir y o imponer, ¿sí? O sea, en el caso del COVID estamos en una situación de difusión. ¿Por qué? Porque esa vacuna se considera no obligatoria. Pero existen vacunas que en Uruguay son obligatorias y en ese caso el Ministerio de Salud Pública puede imponer el uso de las vacunas. ¿Sí? ¿Conocen qué vacuna es obligatoria, por ejemplo? La BCG no es sí, la BCG, por ejemplo. Hay otras, pero la BCG es una de las vacunas obligatorias. ¿Y cuál es la consecuencia si yo no tengo la BCG, por ejemplo? No tengo el carnet de salud. No tengo el carnet de salud, no me dejan entrar a la escuela, no puedo cursar la escuela, el liceo, porque la BCG te la dan 2 veces, ¿no? Creo que la dan cuando nacés y después te la dan como a los 12 años, antes del liceo. Eso es lo que me parece acordarme. No sé, Carla y Patricia, si es así, díganme si estoy equivocada. Bueno, bueno, se puede, la consecuencia es esa. Pero además, el Ministerio de Salud Pública puede solicitar a un juez de familia, ¿verdad?, que se declare irracional el disenso de los padres que no vacunan a sus hijos. O sea, puede llegar a conseguir una orden judicial para obligar a un padre, una madre, a vacunar a esos niños, ¿sí? Siempre que se traten de vacunas obligatorias. No es el caso del COVID-19, ¿sí? Bien, reglamentar y controlar el ejercicio de la medicina, la farmacia y profesiones derivadas y los establecimientos de asistencia. Esto lo vamos a ver específicamente. El Ministerio de Salud Pública tiene la superintendencia, ¿verdad? El control, es una forma de decir lo mismo, superintendencia, control, de las profesiones de la salud, incluida la del químico farmacéutico. Por lo tanto, ustedes van a ver que el día que ustedes se reciban, van a inscribir su título en el Ministerio de Salud Pública, y es el Ministerio de Salud Pública el que va a regir, ¿verdad?, la forma en que ustedes tienen que ejercer la profesión. Vamos a ver ahora, al final de esta presentación, que existe un régimen de investigación y sanción al químico farmacéutico o al médico, ¿verdad?, si se tratara de un médico, o al odontólogo, o bueno, en fin, al enfermero, que cometa alguna falta administrativa, ¿sí? Lo vamos a ver. Además, ejerce la policía higiénica de los alimentos,
yo les decía la clase pasada que tiene la competencia originaria en materia de alimentos. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública es el organismo rector en alimentos. Además de eso, tiene a su cargo la educación sanitaria. Las campañas de educación sanitaria tienen que estar a cargo del Ministerio de Salud Pública. Otro aspecto no menor, y que ahora digo, en los últimos tiempos lo hemos visto como todo a diario en el informativo, es el tema de las estadísticas, ¿no? El Ministerio de Salud Pública tiene un departamento específico que se encarga de llevar la estadística nacional de todas las enfermedades que se cursan en el Uruguay. Pregunta, ¿por qué será importante tener un departamento que monitoree todas las epidemias y las enfermedades que de alguna manera se dan en el país? ¿Alguno tiene idea? Para poder hacer campañas para disminuirlas o cosas así. Esa es una razón, pero hay más. O sea, para priorizar los recursos sanitarios. Eso también es una razón muy importante. O sea, la única forma de tomar decisiones en relación a lo que es la salud pública es tener datos certeros sobre cuáles son las enfermedades prevalentes en la población, cuáles son los medicamentos que son necesarios, cuáles son las vacunas que son necesarias. Les aseguro que el COVID ahora pasó a estar en algún punto alto en la lista de prioridades del gobierno, pero la realidad es que no es la única enfermedad que tienen los uruguayos, o si quieren, los habitantes del Uruguay. Y por lo tanto, hay una cantidad, ¿verdad?, de información que se maneja a nivel del ministerio que redunda después en la toma de decisiones respecto de el registro de medicamentos o incluso las campañas de inmunización de la población. ¿Sí? Yo no sé, pero hace un par de años hubo un brote de sarampión, no sé si ustedes fueron conscientes, hubo un brote de sarampión, yo creo que en la Argentina, y acá algún caso llegó, y aquellas personas que nacimos antes del año 75, 74, fuimos convocados a vacunarnos nuevamente. Los que habían sido vacunados habían tenido una dosis sola del sarampión, fuimos convocados a vacunarnos nuevamente por el sarampión. Y esto se debió a que, en la Argentina había un brote de sarampión, creo que en España había otro brote de sarampión. Ayúdenme, chiquilinas, si ustedes recuerdan bien, Carla y Patricia, pero estoy casi segura que esa campaña se debió justamente a que Uruguay había erradicado el sarampión del país hacía muchísimos años, y las nuevas generaciones están todas vacunadas, pero mi generación no estaba todos vacunados. En mi caso particular, yo tuve sarampión, llegué a tener sarampión cuando era chica, y por eso no me vacunaron. Pero mi esposo, que no tuvo sarampión, fue vacunado nuevamente, precisamente porque hubo una estadística, obviamente una información que vino del exterior, de que había un brote y había un riesgo sanitario de que la enfermedad volviera al Uruguay. ¿Sí? Eso fue como por el 98, me parece, antes. No. Pero hubo una campaña en esa época, me parece. Sí, puede ser que hubiera otra, pero Ricardo, tengo el recuerdo de tener un sticker pegado en el carnet de vacunas que decía chau sarampión. No, pero eso porque ustedes los vacunaron. La generación de ustedes los vacunaron a todos. A nosotros no nos vacunaron. Y ya te digo, antes del viaje nuestro, el último viaje largo, estaba el tema de la vacunación. Nosotros tuvimos, estamos hablando 2019. En fines del 2018 nos vacunamos por esa razón, porque había un brote y estaban convocando, después lo busco en la prensa, pero había un brote en la Argentina y creo que en España, por lo que yo me acuerdo. La verdad es que me acuerdo que me fui a vacunar y me dijeron si había tenido la enfermedad, como yo la tuve,
en cuarto escuela, por ahí, no me vacunaron, pero estaban vacunando de nuevo por esa razón. Y solamente a los nacidos antes del año 74, 75, era algo así. No, fue un poco más, porque yo entré y nací un poco después, era como hasta el 80 y algo, porque te daban solo una dosis y faltaba el refuerzo. Bueno, yo pensé que éramos los viejos nomás, pero los más era jóvenes. Como del 60 y algo al 80 y algo, eran como 20 años el rango. Sí, yo lo que me acuerdo que convocaba... Y no me acuerdo si era sarampión, lo que pasa que me parece que era paperas, pero creo que es la triple viral la vacuna, entonces están incluidas las tres enfermedades. Sí, es la triple. La triple que en nuestra generación tenía una sola dosis. Por eso yo la tuve, porque tuve una sola dosis, pero en aquel momento había brotes de sarampión. Ahora se supone que está erradicado, por eso es que querían inmunizar a la población que no tenía las dos dosis. Y bueno, y eso es parte de lo que el ministerio de alguna manera monitorea, no solamente en el territorio nacional, sino la información que viene del exterior. O sea, si en un país limítrofe hay un brote, Uruguay se cubre, ¿verdad?, inmunizando a la población que puede de alguna manera estar comprometida, ¿no? Bien. Pero bueno, era un ejemplo para que ustedes vean cómo se maneja esto a nivel más micro, ¿no? O sea, estamos hablando de competencias enormes. Llevar una estadística nacional tiene un sentido. Bueno, y el sentido se traduce en cuestiones que son reales, que nos tocan a todos en algún momento o en otro. Bueno, los temas de asistencia. Los temas de asistencia están relacionados con la organización, administración y funcionamiento de los servicios destinados al cuidado y tratamiento de enfermos. O sea, básicamente el ministerio tiene potestades sobre la organización y funcionamiento de estos servicios. Los servicios públicos se dan bueno, lo vemos ahora. Ahora en un rato les cuento cómo funciona el sistema público y privado. Después, existe la obligación de los habitantes de someterse a las medidas profilácticas o de asistencia. Y bueno, y acá está lo de la Constitución, ¿no? La gratuidad de los servicios de salud en caso de indigencia o pobreza notoria. Vean ustedes la organización de los sistemas de salud en lo que tiene que ver con la prestación pública. Acá este esquema les muestra, nosotros, no sé, Pati, si les pusiste en un artículo que hay sobre este punto. Está todo subido. Vamos a ver, algunas cosas simplemente para que ustedes manejen, bueno, cuáles son las instituciones públicas y privadas que existen en lo que son el tema de asistencia. Más que nada porque, ustedes como químicos pueden trabajar en cualquiera de estos lugares. Entonces es muy importante que ustedes manejen también cuáles son estas instituciones y qué funciones principales cumplen. Para profundizar este tema, les dejamos ese artículo en el aula virtual que explica cada uno de estas instituciones cómo funciona. Fíjense, en el sistema de salud, la parte pública, el subsistema público, ustedes van a tener instituciones estatales e instituciones no estatales, ¿sí? Hablamos de instituciones estatales, aquellas que forman parte del Estado, y no estatales son instituciones que son públicas, pero que tienen una figura de persona pública no estatal, y por lo tanto no forman parte del Estado, es decir, de los poderes de la persona pública mayor del Estado, ¿sí? Bien, dentro de los estatales tenemos los que son centralizados y los que son descentralizados. Los centralizados, por ejemplo, ustedes tienen dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública, la Comisión de Salud Pública, que vamos a hablar específicamente de esta comisión, y la Junta Nacional de Salud, que son dos organismos relacionados con el tema salud. Dentro del Ministerio de Defensa Nacional tenemos el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y el que tiene a cargo el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Es decir, el Ministerio de Defensa Nacional tiene un hospital propio, todos saben esto, me imagino, comúnmente llamado Hospital Militar,
pero la realidad es que es el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y es un hospital especializado, ¿verdad?, en el área de salud, y además está totalmente asociado a la condición de los usuarios, son todos militares o familiares de militares. El Ministerio del Interior tiene un hospital similar, que es la Dirección Nacional de Sanidad Policial, es el hospital policial, que también está dirigido a los funcionarios policiales y a las familias, ¿sí? ¿Todos conocen estos hospitales? ¿Alguna pregunta? Bien. Luego tenemos, dentro de los descentralizados, tenemos los hospitales que dependen de ACE, ¿sí? ¿Por qué hablamos de descentralizados? Porque no están concentrados y centralizados en el Ministerio de Salud Pública, sino que son organismos independientes, ¿sí? Por eso están descentralizados. ACE es la Administración de Servicios de Salud del Estado, ¿sí? ACE tiene, ¿qué hospitales? ¿Saben? ¿Qué hospitales son de ACE? Los públicos. Sí, ¿cuáles, por ejemplo? Hospital de clínicas. Clínicas, no, sí. los hospitales de clínicas no. Ah, es de Velar. Hospital Maciel. No. El Pereira. Sí. El Pereira. Hospital Maciel. El Pereira. El Pasteur. El Pasteur. El Español. ¿Sí? El Hospital San Juan. Sí. ¿Tá? Y todos los hospitales del interior, ¿tá?, son de ACE. Así que bueno, ahí ustedes pueden ver, ACE es un monstruo, es enorme, ¿sí? Justo el hospital de clínicas, que bueno, ustedes saben, la Facultad de Química también tiene una parte en el hospital, no es de ACE, es de la Universidad de la República, es un hospital universitario. Por supuesto que tiene convenios con ACE y por supuesto atiende pacientes de ACE, ¿sí? Pero el hospital le pertenece a la Universidad de la República, ¿sí? Luego tenemos el Banco de Previsión Social, el BPS, ¿sí? El BPS tiene el Sanatorio Canzani, que es un sanatorio que también es público, tiene los centros maternos infantiles, y tiene alguna policlínica también que no está ahí, pero tiene policlínicas, el BPS aparte, ¿sí? Luego tenemos el Banco de Seguros del Estado. ¿Alguien sabe a qué se dedica y a qué está especializado el Banco de Seguros del Estado, el hospital del Banco de Seguros del Estado? Que además es el único hospital que se dedica a eso. ¿No es cuando alguien tiene un accidente laboral o algo de eso? Sí, es cuando alguien tiene un accidente. ¿Lo atienden ahí? Sí, sí. Todo accidente laboral se atiende en el Banco de Seguros del Estado. Hace poco inauguraron el nuevo hospital, que queda ahí en la zona de, ¿cómo es? Del shopping del nuevo centro, por ahí cerca. No me acuerdo bien la calle ahora para decirles el nombre. En Varela y Propios, o Propios y Varela. Excelente, Pati, estás siempre atenta, me encanta. Bueno, yo no fui nunca al nuevo hospital, estuve en el viejo, llevando justamente a una empleada que tuvo un accidente de trabajo, ¿sí? Los accidentes de trabajo no son atendidos por el sistema mutual, tampoco son atendidos por ACE, ¿sí? Solo el Banco de Seguros del Estado es el que atiende accidentes de trabajo. Si el patrón no paga al Banco de Seguros del Estado, se lo atiende igual al paciente y luego se le cobra al patrón, ¿sí? Es un hospital especializado en todo tipo de accidentes de trabajo. Le diría que tiene fama de ser muy bueno en muchos aspectos, porque claro, obviamente al atender accidentes de todo tipo, todos los técnicos que trabajan ahí, todos los médicos y bueno, el personal que trabaja ahí está especializado en esa área. Bien, además, los gobiernos departamentales... Una pregunta. Sí. Atiende a personas que trabajen en entidades públicas y en entidades privadas, ambas. Sí, todos. Todo el que tenga un accidente de trabajo. Sí.
Yo tuve una empleada en el estudio que fue a hacer un trámite y tuvo un accidente en el ómnibus. O sea, iba a una oficina pública en ómnibus, el ómnibus chocó y bueno, tuvo un accidente y yo me hice cargo obviamente de mi empleada y la acompañé al Banco de Seguro del Estado y estuve con ella toda la noche. Me quedé ahí, la atendieron espectacular. Ahora se supone que es todo nuevo el hospital, está un poco viejo el hospital, está un poco deprimente, pero la atendieron súper bien. Y bueno, y ahí en la sala de espera vi la cantidad de cosas increíbles que llegan a ese hospital. Porque digo, cuando uno de repente lo estudia, lo ve, pero estar ahí, no sé, llegó un muchacho que lo había pateado un caballo, llegó un metalúrgico que le había perdido una mano, llegó él y la mano, digo, o sea, hacen todo, hacen las cirugías reconstructivas, digo, o sea, yo estaba ahí sentada y no podía creer las cosas que veía, porque los ves pasar y decís, bueno, tremendo. Entonces, bueno, ese es el Banco de Seguro del Estado, ¿está? Bien, los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales, o sea, las intendencias municipales también tienen asistencia con policlínicas, ¿sí? Hay policlínicas en todos los departamentos. Entonces, también esto es parte del subsector público, ¿tá? Bueno, por otro lado tenemos las personas públicas no estatales, como es el caso del Fondo Nacional de Recursos. ¿Alguien sabe lo que es el Fondo Nacional de Recursos? Es donde están las medicinas que son muy caras, digamos, que no las cubre el Estado, ni las mutualistas tampoco. Bueno, pero el Fondo Nacional de Recursos es una persona pública, ¿no? Es no estatal porque no está dependiendo ni del Ministerio de Salud Pública, ni de ningún otro órgano, es decir, está totalmente independiente, pero digo, ¿alguien sabe cómo se obtienen los recursos del Fondo Nacional de Recursos? No tienen ni idea. Bueno, a ver, el Fondo Nacional de Recursos, como su nombre lo indica, es un fondo, ¿sí? ¿No le descuentan a todos los que trabajan o algo así? Sí, no es a los que trabajan. No, pero sí nos descuentan a todos. O sea, todas aquellas personas que tenemos mutualista, que tenemos asistencia médica, pagamos, ¿verdad?, un impuesto, que es aparte, que depende justamente de nuestro sueldo, que va con destino a nutrir el Fondo Nacional de Recursos. Es un fondo que se hizo a nivel nacional y lo pagamos absolutamente todos nosotros, por eso es un fondo público, ¿sí? Este fondo está destinado a financiar todos los actos de medicina altamente especializados. No sé si alguna vez escucharon hablar de los actos de medicina altamente especializadas, lo que se llama, el impuesto se llama IMAE, porque es el impuesto a la medicina altamente especializada, ¿tá? Eso es lo que nosotros pagamos, que va a nutrir este fondo. Entonces, este fondo lo que hace es cubrir, como decía Lara, creo que fue Lara, todos los medicamentos de alto costo que no están cubiertos por el sistema mutual, pero también todos los tratamientos médicos y quirúrgicos que tampoco estén, perdón, tengo un poco de alergia, perdonen, que tampoco estén contemplados en el sistema mutual. Hace muchos años ya, este impuesto debe tener como 20 o 30 años. Yo no sé si ustedes saben, pero el sistema mutual uruguayo tiene la obligación de brindarle a los usuarios determinadas prestaciones. Y lo que ocurría es que a medida que la ciencia avanza, se empieza a poner a disposición del público cada vez mayores prestaciones que implican mayores costos para los hospitales. Entonces, lo que ocurrió fue que los hospitales acordaron un paquete básico que es el que están obligados de prestaciones, ¿no?, que están obligados a brindarle a ese paciente, a los pacientes en general,
y también un vademecum de medicamentos que tiene que estar disponible obligatoriamente. Ese vademecum va variando, ¿verdad? Y es acordado en el Ministerio de Salud Pública con el sistema mutual. Bueno, todo aquello que quede por fuera de ese paquete de prestaciones y ese vademecum de medicamentos, antes lo debía cubrir el usuario. Bueno, se crea este impuesto y ahora las personas que requieren este tipo de tratamientos o requieren de un medicamento especial solicitan a este fondo que se los financie. ¿Sí? Se empezó con las prótesis de cadera, los trasplantes, ¿verdad? Hay una cantidad de, no es solamente los medicamentos, también los medicamentos de alto costo, ¿sí? Lo que ocurre es que, si bien es una persona pública no estatal, los fondos que maneja son públicos, y por lo tanto lo que ha ocurrido es que aquellas personas que quedan afuera de estos tratamientos porque el fondo por algún motivo se los niega, lo que ha ocurrido, no sé si han visto en la prensa, es que en muchos casos estas personas recurren a la justicia. Creo que Douglas habló que en Brasil pasa un poco lo mismo, y luego solicitan esos tratamientos a la justicia, y muchas veces la justicia accede a estos tratamientos, y por lo tanto el Fondo Nacional de Recursos los tiene que financiar. Entonces, bueno, hay toda una situación que se ha generado con algunos tratamientos oncológicos, ¿verdad? O con algún otro tipo de tratamientos que tienen un costo importante, que bueno, a través de procesos judiciales, de acciones de amparo, se han podido conseguir el acceso de esos pacientes a esos medicamentos. ¿Tá? Pero bueno, eso existe, funciona muy bien, pero como dice Douglas, acá también pasa lo mismo. A veces la torta no es suficiente para todos. Entonces, lo que ha ocurrido es que muchas veces el Fondo Nacional de Recursos se ha negado a algunos tratamientos precisamente por falta de recursos. Y bueno, y ahí vienen los temas judiciales que les decía hace un rato. Bien, pero hay otras comisiones, por ejemplo, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIN, que algunos capaz que ustedes lo conocen. En fin, todos estos centros son no estatales, pero son públicos también, ¿sí? Y cumplen distintas funciones. Bueno, ahora, en el sector privado, vean que existen también diferentes tipos de instituciones. Tenemos las instituciones de asistencia médica privada particular, las instituciones de asistencia colectiva y las instituciones de medicina altamente especializada, ¿sí? Entonces, vamos a ver que existen dos tipos de cobertura. Hay una cobertura parcial y una cobertura total, y en función del tipo de institución es que bueno, se está en un caso o en otro, ¿no? Vamos a ver que hay asociaciones asistenciales, cooperativas profesionales y servicios de asistencia previstos por estas leyes que les dejamos acá. Todos estos servicios, ustedes pueden leer cada uno de ellos cómo funcionan, pero dentro de ellos están justamente las mutualistas, que son las que son la gran mayoría, y las mutualistas son asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿sí? Son asociaciones de tipo asistencial, la mayoría tienen cobertura total, y bueno, son las que están sujetas a esta normativa que yo les decía, que obliga a que determinadas prestaciones sean bueno, brindadas a esos usuarios, ¿sí? ¿Se entendió esto? Los que no son mutualistas, es decir, aquellas asociaciones, aquellas instituciones que no son de asistencia colectiva,
por ejemplo, las de asistencia médica privada particular, son los que llamamos también seguros, que eso sí no tienen una regulación específica y no están obligados a dar esas prestaciones mínimas que yo les hablaba. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que la gente contrata un seguro y de repente no tiene cubiertos los medicamentos o no tiene cubiertos, ¿verdad?, determinadas prestaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque en general lo que muchas veces pasa es que la gente piensa que tiene todo cubierto en un seguro y los seguros no cubren necesariamente todo. Algunos son muy completos, pero no todos cubren lo mismo. En cambio, las mutualistas sí están obligados a un paquete mínimo y de ahí para arriba pueden darle más prestaciones a sus usuarios. ¿Sí? Otra pregunta. ¿MP y Sumum son seguros o son mutualistas? Son seguros. Son seguros. Y dependiendo de la afiliación, en lo que se contrate, uno puede contratar distintos planes. En la mutualista no es así. Cuando uno se afilia a una mutualista, es un único plan. Lo que puede tener son, podés agregarle extras, pero esos extras no están dentro de lo que es el servicio común, ¿se entiende? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi mutualista y le agregué la emergencia móvil. La pago con la mutualista porque aparte mi mutualista tiene su propia emergencia móvil. Pero no estoy obligada a hacerlo, y es una prestación adicional que la mutualista me lo ofrece a un precio preferencial porque soy socia, pero en realidad no es parte de los servicios que me tiene que dar. ¿Se entiende? Y yo le puedo agregar otras cosas si quiero, de hecho le agregué otras cosas porque me ofrecen otras cosas, pero el paquete es el mismo para todos. ¿Sí? El paquete básico, ¿no? En cambio, los seguros no están controlados así. Sí están controlados, sí, el Ministerio de Salud Pública sabe en qué consisten, pero no está obligado el seguro a cubrir todas las eventualidades que cubre la mutualista. ¿Tá? Por eso, cuando se contrata un seguro hay que estudiarlo bien. Bien. Bueno, estamos casi para terminar. Lo que nos faltaba básicamente es hablar de la competencia de policía de la medicina y de las profesiones derivadas. Yo les dije que el químico farmacéutico está obligado a inscribirse en el Ministerio de Salud Pública, o sea, una vez que ustedes reciban su título, van a tener que ir al Ministerio a inscribirlo, el Ministerio los va a inscribir, y la razón por la cual el Ministerio lleva el registro de quienes se reciben de químicos es precisamente para controlarlos. Por eso es que el Ministerio puede llevar un control del cumplimiento de la normativa sanitaria que vamos a ver en todo este semestre. ¿Sí? Otro de los temas importantes que me gustaría ver y que la clase que viene vamos a retomar, me quedan unas pocas diapos, pero hoy es viernes y voy a cumplir mi promesa de terminar y media, es el tema del ejercicio ilegal de la medicina. Me gustaría, la clase que viene, empezar leyendo los artículos 15, 16 y 17 de la 9202. Les voy a pedir que los lean, si tienen, tampoco son muy largos y son divertidos, porque todos los delitos son divertidos. Léanlos y la clase que viene los vamos a analizar. ¿Sí? Creo que me quedaban, sí, 4, perfecto. La clase que viene en un ratito terminamos esto y empezamos otro tema. ¿Preguntas, dudas?